Maestro, estamos hablando de, sí, una pregunta que cabe aquí ya para que finalicemos esta intervención suya que ha generado, pues, también muchas más preguntas, ¿no? Y eso es lo importante, que en un diálogo, en una conversación y en una discusión se generen más preguntas. Los cambios lingüísticos, maestro, son solamente inmanentes a la lengua o pueden producirse de manera externa, se puede presionar para que haya cambio lingüístico. Usted mencionaba el metaverso, por ejemplo. Exactamente, sí, se ha dicho como, no, porque no se puede incidir en la lengua de fuera. La lengua tiene, sigue su propio curso. Sí, aparentemente sí. Y Saussure, ustedes saben que ya al final de su libro habla de que la lengua hay que estudiarla desde dentro, desde sí misma y en sí misma, o sea, lo que llaman el carácter inmanente. Pero si nos lleva, si nos llevábamos de eso, no existiría la sociolingüística, porque precisamente la sociolingüística para estudiar la relación de la lengua y la sociedad, de cómo incide la lengua en la sociedad en la lengua, los cambios que se dan, los cambios por influencia de la sociedad. O sea, habría que borrar la sociolingüística, etcétera. Entonces, sí se puede, y eso es lo que hacen, porque entonces la Real Academia debería quitarse del medio, porque la Real Academia lo que hace es imponer precisamente desde fuera los patrones que ellos creen correctos. Según la Real Academia, entonces la gente no podría decir la pajuila, tendría que decir el pajuil hembra. Y yo creo que me digan, ¿quién anda diciendo que la culebra macho, la culebra hembra? La gente quienes hacen la lengua, ese de género epiceno no existe. Ustedes saben que género epiceno es poniéndole al sustantivo la palabra macho o hembra. No existiría el mosquito. Habría que decir el mosquito macho, el mosquito hembra. Eso suena tan analógico, el mosquito hembra. La gente no se lleva de eso. La gente dice, si se va a referir a la hembra, la mosquita. Una mosquita muerta, o si es el mosquito, que sería la única forma, mosquito macho, mosquita hembra. Entonces ellos imponen desde afuera y dicen, no señora, hay que decir el mosquito macho, el mosquito hembra. Pero la gente no, eso de género epiceno usted no lo va a encontrar en el habla, que son en el habla del pueblo, que es que hace la lengua, y que ese sí se lleva solamente por la forma inmanente de la lengua, pero tampoco existirían eh, esas palabras que justamente esas profesiones, la gente, desde antes de la Real Academia aceptar la palabra testiga, ya la gente decía testiga. Yo recuerdo cuando las mujeres comenzaron a integrarse a la milicia, que me está haciendo un joven, me está haciendo una anécdota, un joven puede decir, la cava, tal cosa, y me lució tan raro, la cava. La Real Academia acepta la palabra cava como la mujer del cabo. Pero si la está aceptando como mujer del cabo, ¿por qué no la acepta entonces como rango? Y la sargenta es la mujer del sargento. Y la coronela, la tenienta. La tenienta sí la acepta como rango, que es una incoherencia. Todas son injerencias desde fuera. O sea que desde fuera sí se puede incidir para legislar, a veces hasta en contra de las mismas leyes lingüísticas, como la analogía, ¿eh? La Real Academia tuvo mucho tiempo de espalda a la lingüística porque estaba llena de personalidades, como la nuestra aquí, que usted es famoso, usted hasta Vincho es de la Academia Dominicana. Con que usted sea famoso, antes con que usted fuera famoso, o sea que aquí siguen en gran medida todavía como comenzó, que usted fuera literato o tuviera fama. Pero hay que decirlo, en las últimas décadas han entrado a la Real Academia lingüistas y se siente y mujeres, porque son todos machos. Yo hice un conteo de la historia. En la historia de la Real Academia ha habido creo que 12 mujeres en toda la historia. Actualmente son 46, creo que hay como 4 mujeres. Hombres legislando para hombres desde fuera, incidiendo en la lengua, a veces sin ningún sesgo ideológico, a veces por capricho, a veces oponiéndose a los cambios. Decía Sarmiento que los gramáticos como la academia son como los senados
como los congresos reaccionarios, que lo que viven haciendo leyes para oponérsela al pueblo. Y lo veía como retardatario. Ustedes recuerdan una famosa disputa entre Bello y Sarmiento. Bello con los puristas y esas cosas, y Sarmiento decía que no hacerle caso, que el pueblo era libre de construir. O sea, hay una injerencia. Realmente los más injerencistas son los que tienen ese discurso hegemónico. Pero si nos vamos a la historia de la lengua, para darle un poco de nivel a esto académico, ¿recuerdan ustedes a Alfonso el Sabio? Yo he dicho que merece mucho ese nombre. Alfonso X o Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio, en el siglo XIII, 1262 por ahí, él sabía que iban a expulsar a los moros, los judíos y los árabes, y sabía que el castellano de entonces era muy pobre respecto al griego, respecto al árabe, respecto incluso al hebreo. Era una lengua de obrero, y la lengua responde a la idiosincrasia de los pueblos o de los hablantes, las comunidades. Era un pueblo de agricultores de allá, del norte, de la Cantabria, que estaba en expansión y muy heterogéneo. Y él creó una escuela de traductores. Y él mismo creó su manualito. Primer paso, vaciar el contenido. Segundo paso, depurar. Y él intervenía y creó palabras nuevas. Introdujo de esas lenguas palabras nuevas. Amplió la sintaxis, porque las oraciones eran la simple y la compuesta eran tipo de coordinada, especialmente yuxtapuesta. Después de Alfonso el Sabio, la lengua castellana, hoy español, expandió su vocabulario, su sintaxis, su morfología, producto de esa inteligente intervención de Alfonso el Sabio, que fue no solo escritor, no solo literato, un gran lingüista para mí. Previó eso, y el castellano pudo soportar la expulsión de las lenguas de cultura, que era la que hablaban los sacerdotes, los reyes, que hablaba la clase dominante, porque el castellano era lengua del pueblo, era una lengua de pobre, pero que incluso él, como rey, impuso que los documentos se hicieran en castellano y preparó a la lengua castellana desde fuera para que se pusiera a la altura de las circunstancias, de manera que eso es un mito más que no se puede inferir, no se puede interferir, que solo es inmanente. Lo que se debería es sí intervenir de acuerdo a las leyes lingüísticas y de acuerdo a la filosofía del lenguaje, y sobre todo con propósitos justos, con propósitos loables, como es que si hay que hacer cambio en la morfología de la lengua, acorde con las leyes lingüísticas, para favorecer la inclusión de las minorías vulnerables, de las minorías, o no las minorías, de los distintos. Bueno, los distintos siempre son minoritarios, pero esos son distintos. Pero vamos a hablar en términos de lo distinto y de los débiles y de la mujer. ¿Por qué no hacerlo? Si eso va a beneficiar a la humanidad. En conclusión, sí se interviene desde fuera la lengua, y la historia de la lengua lo dice, y la Real Academia es el mejor ejemplo, porque vive interviniendo, vive creando leyes, leyes no, reglas, no solamente ortográficas, porque ellos tienen una posición muy definida en contra del discurso de inclusión.